Bien, comenzamos entonces. Muy Sí, buenas noches, muy bienvenidos a todos ustedes que se interesan por el psicoanálisis y el odio y por nuestro espacio de investigación en psicoanálisis, criminología y violencia. Esta noche tenemos un trabajo con Viviana Berger, que ya es psicoanalista en la NEL Ciudad de México. Y después de ella, Beatriz García, que nos va a hablar, nos trae una reseña de una película. Este es nuestro segundo encuentro de este seminario que es ¿Qué dice el psicoanálisis sobre el odio? Entonces, bueno, podemos comenzar sin más dilación, Viviana. bueno, dale. Bueno, gracias Rosa, gracias a todos los que están presentes para trabajar hoy con este tema. Me preguntaba Rosa si había algún título para la clase. La verdad es que no le puse título, pero ante la pregunta de Rosa pensé que un buen título podría ser La violencia segregativa. Y de eso voy a intentar desarrollar un poco retomando algunos de los puntos que trabajó ya Silvia en la clase pasada, y introduciendo la cuestión de la segregación y en particular, bueno, avanzando sobre nuestras conceptualizaciones respecto del odio. Eh, Voy a elegí una frase, que es una frase de Lacan, pero que también introdujo Guibriol en su conferencia para abrir esta clase y que es la siguiente. Dice, son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir en una captura monstruosa ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros. Voy a retomar esta cita, pero me parece que es muy interesante subrayar la cuestión de la captura monstruosa, o sea, de eso de quedar capturado y que toma la forma de una experiencia monstruosa ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros. Bueno, entonces, una breve introducción que nombré época y segregación. El punto de partida para nuestros debates al interior de Leipzig fue, en principio, ubicar las coordenadas de la actualidad de nuestros tiempos para desde allí intentar leer y entender las particularidades de las formas en que el odio se manifiesta en nuestros días. Es decir, tomando como referencia la cita de Lacan, que les mencionaba recién, preguntarnos quiénes serían los dioses oscuros de nuestra época, quiénes serían los objetos de sacrificio y por qué hoy día el odio, y voy a citar a Guibriol en su conferencia, extiende sus estragos en el mundo civilizado. La significativa expansión de los discursos que promueven el odio, sin duda, alcanza una virulenta incidencia en el malestar en la cultura, especialmente en lo que respecta a la generación de una violencia del tipo segregativo. Es decir, que esto que les comentaba se me ocurre como título para la clase porque podemos avanzar sobre la hipótesis de que la condición de la violencia hoy día toma el carácter de la segregación. Los efectos del capitalismo, con el empuje al consumo y la globalización, el empuje a la universalización por parte de la ciencia, el empuje a la homogenización de los modos de gozar, se presentan en cadena en la civilización. Ante la ley del para todos, verificamos un aumento del odio a las diferencias. Es decir, a mayor empuje a la homogeneización,
mayor segregación. Consideremos, por ejemplo, sin ir demasiado lejos, la persecución al inmigrante, el activismo xenofóbico, la intolerancia hacia la diversidad de las posiciones sexuales, figuras en nuestra época que resultan sin duda instrumentos de sacrificio al goce oscuro. ¿Qué real social se encarna allí? En la Grecia antigua, desarrollaba Guibriol en la conferencia de apertura, el fármacos, y lo cito, era aquel que la ciudad designaba para ser sacrificado a fin de expiar las faltas de sus habitantes y así evitar que las calamidades cayeran sobre ella. Esta noción, nos decía, se une con la del chivo expiatorio hebreo en la función del desplazamiento de la falta sobre un otro, sobre una víctima expiatoria, donde el sacrificio supone tratar el mal que amenaza al grupo. Fin de la cita. En la actualidad se trata del cacón, que encarna esencialmente el otro y su diferencia. Durante la presentación de la ENAPOL, para los que estuvieron hace unas semanas, Luis Aragón, vicepresidenta de la ANEL, nos recordaba la pregunta que Lacan nos dirigió en el texto Alocución sobre la psicosis del niño, precisando el nudo entre la posición del psicoanalista y el movimiento de la civilización. ¿Cómo los psicoanalistas vamos a responder a eso? En palabras de Eric Laurent, la segregación puesta a la orden del día por una subversión sin precedentes. Fin de la cita. Se trata de un llamado a los psicoanalistas para que nos impliquemos y precisemos una respuesta. Sin duda, el psicoanálisis no puede desentenderse de sostener una posición ética frente al malestar de la civilización. Silvia Tendras, en un texto que les recomiendo, creo que está en la bibliografía, se llama La lucha contra la segregación no tiene fronteras, dice lo siguiente: el tratamiento de lo singular de cada vida no se restringe al trabajo en los consultorios propios de la experiencia analítica, sino que involucra una toma de posición frente a los lazos sociales que dejan su trazo en lo cotidiano. Fin de la cita. Y si tomamos en cuenta un poco eh, la orientación que daba Guibriol en su conferencia, él hablaba, no sé si recuerdan, de un abrir los ojos. Él decía que justamente para el analista le cabe la capacidad de ver sin apartar la mirada. El recurso de un deseo de saber lo más depurado posible de la fascinación de los ideales morales y la creencia en la verdad. Y la cita de Guibriol es la siguiente: el psicoanálisis debe permitirnos mirar las cosas de este modo, no desde la distancia, sino de un modo que nos comprometa y también nos haga responsables. Trabajar sobre la violencia, sobre el odio, significa delimitar los campos de goce en juego, tanto individual como colectivamente. Bueno, para los que no pudieron asistir a la conferencia, está publicada en el sitio del instituto y en el blog de nuestro espacio. Bueno, entonces, ¿cómo pensar la segregación? Para comenzar a abordar el tema de la segregación, podemos preguntarnos: ¿la segregación es un efecto social contingente de la civilización contemporánea? Si nos remitimos al seminario 17, el reverso del psicoanálisis, encontraremos que allí Lacan destaca que en la sociedad todo lo que existe está fundado en la segregación. Dice así: nunca se ha terminado completamente con la segregación. Nada puede funcionar sin ella.
es el efecto del lenguaje. No encontré esa bocina. Ay, perdón, se activó Siri. Es el efecto del lenguaje. Fin de la cita. Se entiende así entonces que la segregación es inherente al discurso, es decir, a las formas que adopta el lazo social. Se trata entonces de algo estructural. Pero luego, en la nota sobre el padre, Lacan añadió una característica particular en relación al siglo XX y dice lo siguiente: la cicatriz de la evaporación del padre es algo que podríamos poner bajo la rúbrica y el título general de la segregación. Creemos que el universalismo, la comunicación en nuestra civilización, vuelve homogéneas las relaciones entre los hombres. Por el contrario, pienso que lo que caracteriza nuestro siglo, y no podemos dejar de percibirlo, y lo dice así, es una segregación ramificada, acentuada, que se entremezcla en todos los niveles y que multiplica cada vez más las barreras. Es decir, que este punto es un punto muy interesante porque un poco la presentación que hace Lacan, ya hace, digamos, adelantándose a la época, es que lo que él dice es que creemos en que vamos a una homogeneidad, a un igualitarismo, ¿no? A una cuestión universal entre los hombres. Sin embargo, cuanto más queremos eso, más se acentúa la segregación, más se ramifica, más crece y se entremezcla en todos los niveles. Y las barreras se hacen cada vez más grandes. Entonces, esto es un poco lo que yo encontré como orientación para abordar el tema del odio hoy. Es decir, que frente al empuje a la homogeneización, frente al intento de suprimir las diferencias al nivel del deseo y del goce, más segregación, que toma la voz de un llamado a la restauración del amo en sus formas tradicionales. Los individuos incautos, fascinados, es decir, que si tomamos la frase del comienzo, estos que quedan capturados en esta fascinación, ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros, se vuelven los engranajes de una maquinaria que da cuenta de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Quizás pudiéramos leer la proliferación de los discursos del odio como un retorno sensacional y feroz en lo real del empuje al borramiento de las diferencias bajo la forma de una intolerancia radical a los modos diferentes de gozar. Esta es una hipótesis. Es decir, que cuanto más se tiende a igualar, a homogenizar, más radical se vuelve la intolerancia al modo de gozar del otro. Es decir, que más se radicaliza. Cuanto más se intentan borrar las diferencias, ¿no? Más segregación. Podríamos preguntarnos, ¿una especie de un luchar por un nosotros que se funda por aniquilación de otros? Ello explicaría el avance de los discursos políticos extremistas que prometen la restauración del orden del padre perdido, conviviendo simultáneamente con la lucha de los movimientos antisegregación que reivindican la urgencia de políticas de inclusión. Y la paradoja es que ambos discursos están orientados por una ley de hierro, es decir, que se vuelven radicales y contundentes de un extremo y del otro, o sea, se polariza la cuestión. Estos discursos que hacen de la segregación estructural una segregación radical, y esto me parece muy interesante como idea, ¿no?
que esta segregación estructural propia del discurso se radicaliza, ¿no? O sea, se impone en un estilo de hierro, se impone como un S1. Entonces, estos discursos que hacen de la segregación estructural una segregación radical en la que la forma de gozar del otro se vuelve imposible de soportar, combaten bajo la lógica del todo, por hacer existir un otro completo del goce, por instalar el goce del uno como el uno único, como el uno único, única forma de gozar, como por ejemplo nos lo enseña la historia de la lucha de las religiones, una historia de las luchas en nombre del uno único para hacer existir un otro sin falta. Esta idea me parece que podemos discutirla, ¿no? Pero es muy interesante cómo la, la imposición de la lógica del todo justamente es la que de alguna manera vuelve eh, extrema la intolerancia y el rechazo y la segregación. En el curso Extimidad, Miller reflexiona acerca del colonialismo y el imperialismo, en el sentido que se trataba de ir a imponer el orden y la civilización en la casa del otro. Y dice lo siguiente: en nuestra época vivimos el retorno al interior de todo esto, el retorno de extimidad de este proceso. Y resulta tanto más sabroso cuanto que son los mismos que querían afrancesar pueblos enteros los que hoy no pueden soportarlos en los subterráneos. Fin de la cita. Bueno, entonces sigo, el siguiente punto es la extimidad, que es un poco lo que ya presentó Silvia la clase pasada. Recogiendo algunos puntos que desarrolló Silvia Macri a propósito del concepto de extimidad, pivote fundamental para entender estos fenómenos de odio y segregación desde el psicoanálisis, a partir del cual Jacques Alain Miller intenta despejar las causas oscuras del racismo. Así la llama Miller, nos recordaba Silvia, es decir, que un poco el esfuerzo o el punto de orientación de Miller es tratar de ir más allá de las explicaciones de la historia, de la sociología, de las causalidades económicas y geopolíticas, y tratar de despejar esto que él llamó las causas oscuras. Desde esta perspectiva, se aspira a iluminar los resortes de la segregación a partir de la idea de que lo íntimo es otro, como un cuerpo extranjero, un parásito. Esa es una cita. Así, eso de cada quien se presenta de un modo extraño en el otro. Es decir, que ese resto que era extraño en uno mismo, ahora lo tiene el otro, despertando distintas intensidades de rechazo, desde la sana distancia hasta el odio y el deseo de aniquilamiento. Entonces, lo que se rechaza y se segrega es el goce del otro, pero más precisamente lo que del goce del otro remite al propio, al goce desconocido de uno mismo. Es así que podemos llegar a la siguiente formulación: es a mí a quien odio en ti. Esto lo vimos también con Guibriol, ¿no? Finalmente, el goce del otro es la polaridad que orienta el odio del uno. Yo odio en el goce del otro lo que podría encontrarse en él como parte del mío. Bueno, el siguiente punto, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o continúa. Me dicen, ¿eh? El siguiente punto es racismo. En el racismo tenemos una relación subjetiva con un otro como tal, desplegando un odio que se dirige hacia lo que funda la alteridad.
No se trata solo de una agresividad imaginaria que se dirige al semejante, más bien apunta a lo real en el otro. Esto también lo trabajó Silvia. En el racismo se odia la manera particular en la que se imagina el goce del otro. Es lo pulsional lo que está en juego. Eh, bueno, esto voy a tomar Miller allí en el capítulo sobre racismo, en el texto Extimidad, dice lo siguiente. Para Lacan, una raza se constituye por el modo en que se transmiten, por el orden de un discurso, los lugares simbólicos. Las razas son efecto de discurso. Estos discursos están allí como estructuras y no alcanza con soplar para que se vuelen. La localización, el uso del goce en el orden de un discurso es lo que marca las diferencias. Entonces, la verdadera intolerancia es la intolerancia al goce del otro. No se puede reducir el racismo a un puro problema de lenguaje o de identificaciones o de diferencia o de lucha de clases, sino que concierne a lo que en el discurso no es lenguaje, es decir, el goce. O sea, que lo que está en juego aquí es, como venimos insistiendo, el rechazo al modo de gozar del otro que tiene estas causas oscuras, digamos, que están tomadas, digamos, en los términos de una extimidad. Eh, es un odiar, un no soportar el goce del otro, ese que ubica el propio cacón en un colectivo diferente. Es decir, que es el propio cacón en el otro. Es un odio dirigido al ser de goce del otro, que lo rechaza con un vigor que solo puede brotar de la pulsión de muerte cuando se exterioriza como fuerza absoluta, sin el menor indicio de dialéctica. Bien, y un paso más. La tolerancia o intolerancia al goce del otro se instituye en la medida en que es esencialmente aquel que amenaza con sustraerme el mío. Esto me parece que es una idea muy interesante, ¿no? Donde aparece el otro, eh, digamos, peligroso, el otro que va a tomar el goce que me corresponde a mí. Dice, si el problema tiene aspecto de insoluble, es porque el otro es otro dentro de mí mismo. La raíz del racismo, desde esta perspectiva, es el odio al propio goce. No hay más que eso. Si el otro está en mi interior en posición de extimidad, es también mi propio odio. Fin de la cita. Ahora bien, el racismo, dominado por el odio, no solo segrega al otro, porque digamos, una cosa es el racismo, otra cosa es el racismo dominado por el odio, digamos, como este ejercicio, digamos, del racismo. Eh, entonces, el racismo dominado por el odio no solo segrega al otro, sino que busca su aniquilación. Se trata de un odio irreductible, por fuera de la lógica edípica. Vamos a tener una clase justamente sobre el odio edípico, ¿no? Creo que la próxima clase es sobre, no, la siguiente, ¿no? Dentro de dos clases. Y esto me pareció muy interesante porque Guibriol trabaja o parte de la afirmación de que el odio no es dialéctico. Y uno de los puntos que surgió en la conversación con él era que justamente el odio edípico es el que es dialectizable, porque el odio edípico está embebido, podemos decir, también de amor, ¿no? Tiene toda esta cuestión que ahora voy a introducir. En cambio, el odio depurado del amor, ¿no? Cuando queda absolutamente capturado en la pulsión de muerte, es ese, el real, ¿no? El que no puede dialectizarse, ¿no? El que es irreductible, el que no tiene
posibilidades de, digamos, de reducirse. Este, entonces, es la voluntad de asesinato de lo que encarna el goce que yo rechazo. Ese es el goce no dialéctico, el odio no dialectizable, ¿no? Es esa voluntad de asesinato, de destrucción, este, en fin. Retomando la pregunta de Lacan, ¿cómo el psicoanálisis responde a la segregación? Podemos decir que el psicoanálisis, en su esencia, cuestiona al racismo en la medida en que no se apoya en una lógica del todo y porque no trabaja buscando la universalización de los modos de gozar. Más bien todo lo contrario. Trabaja para hacer aparecer el deseo particular de cada sujeto, trabaja en la vía del uno por uno. Es decir, que hay una oposición estructural, digamos, entre la propuesta del psicoanálisis y la tendencia del capitalismo, de la ciencia, de la globalización, de la homogenización, etc. Entonces, ya metiéndonos en particular en el tema del odio. Es muy importante, todas estas ideas ya las dijimos, pero bueno, las vuelvo a retomar. Es muy importante ubicar que para Freud el odio es anterior al amor. El odio es constituyente. Se trata de una segregación primera que, que permite que se constituya el yo, rechazando fuera de sí los objetos malos. Esta parte segregada, Freud la concibe como algo ajeno al sí mismo, proyectado al exterior, pero siempre listo para retornar en función de las contingencias de los encuentros. Luego tenemos el odio edípico, mezclado y dialectizado a partir del amor. Entonces tenemos este odio primario, constituyente, estructural, que decimos que no es dialectizable, y el odio que está mezclado con el amor y que tiene que ver con, digamos, con el paso al Edipo. Lacan va a presentar el odio como una de las tres pasiones del ser, que serían, voy a retomar este tema, me parece muy interesante, les aconsejo el texto de Eric Laurent, que se llama Los objetos de la pasión, eh, que bueno, es muy claro para tomar este tema, y está también el libro de Graciela Brodsky, Pasiones lacanianas, que también se puede conseguir en línea. Entonces, Lacan va a presentar el odio como una de las tres pasiones del ser, que serían el amor, el odio y la ignorancia. El tema de la pasión recorre toda la enseñanza de Lacan. Según Eric Laurent, con esta palabra, Lacan intentó tocar en lo vivo a los psicoanalistas, dislocando el afecto, que recuerdan que era la expresión utilizada por Freud, ¿no? Freud ponía afecto y pensamiento, y Lacan lo que va a proponer, digamos, va a salir de ese vocabulario freudiano y va a proponer pasión. Y con pasión, Lacan propone un lazo entre el pensamiento y el afecto, es decir, que ahí hay como una especie de nudo. No es que está el afecto por un lado, el pensamiento por el otro y que esto se puede separar, sino que a ese enlace, a ese nudo, Lacan lo llama pasión. Es decir, que no hay una oposición afecto-pensamiento, sino que más bien es un nudo. Decir pasión es un modo de decir que no hay idea, que no hay representación, que no hay representante de la representación, está todo vocabulario freudiano, sin afecto. Es decir, que inexorablemente el afecto viene con el pensamiento enlazado. Y Lacan lo que va a proponer son dos tipos de pasiones. Esto en el primer momento de su enseñanza, él va a hablar de las pasiones del ser,
que como les decía es el amor, el odio y la ignorancia, y luego va a hablar de las pasiones del alma. Eh, las pasiones del ser son pasiones de la relación con el otro. Es la misma falta en ser lo que determina la pasión del ser, la pasión de ir a buscar en el otro aquello que va a calmar y colmar la falta en ser. Es decir, que estamos en el registro del sujeto dividido, ¿sí? Estamos en la falta en ser y que está en relación al otro. Eh, son la fuerza que nos impulsa a ser más que a existir. Además, amor, odio, ignorancia tienen una relación con el saber. Amamos cuando suponemos un saber. La pasión por la verdad, o mejor dicho, el amor por la verdad, es la semilla de la pasión del odio. Entonces, pretender que una verdad es la única válida enciende la primera chispa del odio al que no piensa igual, al que no acuña mi verdad, al diferente. Cuando Lacan se referirá a las pasiones del alma, será hacia el final de su enseñanza, cuando ustedes recuerdan que Lacan allí de alguna manera desplaza la cuestión del sujeto a la cuestión del parletre. Entonces, cuando habla de sujeto, habla de las pasiones del ser, del amor, del odio y la ignorancia, en estos términos, digamos, de relación al otro, y cuando va a hablar del parletre, va a decir que son, y va a tomar las pasiones del alma, para que se acuerden de la pasión del objeto, ¿no? Del alma. Las pasiones del alma serían, para Lacan, la tristeza, la manía, el guet-savoir, el saber alegre, la felicidad, el tedio, la beatitud, el mal humor. No me voy a meter con esto, pero la verdad es que es un tema muy interesante que les sugiero que también investiguen porque está también desarrollado en el texto televisión. Es muy importante aclarar que en general las pasiones no se presentan puras y ese es el problema que tenemos ahora. Ahora lo que estamos viendo es que sí se están presentando puras, ¿no? El odio puro porque, digamos, una cuestión es el odio dípico, ¿no? Que no es puro, pero cuando se presenta la pasión en su pureza es donde estamos en el campo, digamos, de lo no dialectizable. Entonces, es muy importante aclarar que en general las pasiones no se presentan puras. Asomábamos la hipótesis que quizás en la actualidad, con la caída del nombre del Padre, nos estamos confrontando a un tiempo de extremismos, en el que las pasiones se purifican y podemos tomar un poco esa palabra que usaba Freud para las pulsiones, que Freud hablaba de la desmezcla de pulsiones, ¿no? Cuando justamente la pulsión de vida y la pulsión de muerte quedan separadas. Freud usaba esta palabra desmezcla, que bueno, para la pulsión no es lo mismo la pasión que la pulsión, pero bueno, viene, digamos, como para ubicar esta cuestión como más purificada de, de los extremismos. Bien, entonces Miller sostiene lo siguiente. El odio es de las pasiones la más intensa. El amor juega con las apariencias, o sea que en el amor hay semblante, ¿no? Mientras que el odio es radical, apunta al ser. En el teatro de la crueldad, cada uno de nosotros, por más compenetrados que estemos con el sentimiento de compasión, estamos tomados por esa parte irreductible de inhumanidad, sin la cual ninguna humanidad podría sostenerse. Esto es una frase de Lacan, perdón, de Miller, por eso me parece muy interesante que esa parte irreductible de inhumanidad que es constituyente del ser humano es la parte más difícil de reconocer, ¿no? Es justamente, se tiende
a velarla, a dialectizarla, digamos, a rechazarla, etc. Justamente en este sentido, bueno, es lo que decía, el odio de todas las pasiones es la más difícil de reconocer y de confesar, por lo que negado y desconocido muy fácilmente puede transferirse a su contrario, un amor tan excesivo como sospechoso. Bueno, en este punto debemos introducir el concepto de odio-enamoramiento que propone Lacan en el Seminario 20. Disfrazar el odio, ocultar la naturaleza real del odio, en tanto que goce, no reconocerlo como parte integrante y constitutiva de sí como parletre, conduce a lo peor. Lacan usa, bueno, en francés, el neologismo es en enamoración, ¿no? Es esto que podemos traducir como odio-enamoramiento. Es muy interesante porque el odio-enamoramiento sustituye la idea de la ambivalencia. Recuerdan que Freud hablaba de ambivalencia, de hecho cuando habla de Edipo, habla de esta ambivalencia entre el amor y el odio, entre la madre y el padre. Y este dato me pareció muy interesante, toda la investigación que hice, de que al Lacan decir enamoración pone la en, es decir, el odio, primero, ¿sí? O sea que el neologismo subraya la cuestión constituyente y fundante del odio. La ambivalencia coloca en el mismo plano el amor y el odio, que no es lo mismo, digamos, fíjense, no es tan sutil la cuestión, o sea, Lacan verdaderamente avanza en una precisión muy importante, ¿no? No es que son iguales y hay una tensión entre uno y otro, sino que el odio es primero, el odio está sin corte con el amor, es decir, que no es que está el amor por un lado, el odio por el otro, sino que es una enamoración, es un odio-enamoramiento. Entonces, en el caso, digamos, en la teoría freudiana, la ambivalencia coloca en el mismo plano el amor y el odio. Cuando se ama se odia y cuando se odia se ama. La afirmación de Lacan es distinta. La afirmación de Lacan es que no se conoce amor sin odio. O sea, que es muy fuerte esto, porque Lacan está admitiendo lo constituyente del odio. Eso que se tiende a no conocer, a rechazar, a no admitir, ¿no? O sea, Lacan lo pone así como sobre la mesa, de primer plato, ¿no? Casi toma la forma de una acción. Es la razón de su crítica al término ambivalencia. Lacan le reprochó a Freud, pero sobre todo a los post-freudianos, que hayan utilizado esa expresión y la llamó bastarda. ¿Por qué bastarda? Porque dijo que esa expresión oculta el goce. Y justamente lo que, digamos, lo que revela Lacan es el goce, ¿no? Esto que se tiende a no querer saber. El odio radical, el mal en el corazón del ser humano. Esto me parece muy interesante. El mal en el corazón del ser humano, ¿no? Esto es como esa frase de Miller, de no hay nada más humano que el crimen, ¿no? Esto es justamente el mal en el corazón del ser humano. Yo me preguntaba, bueno, esto un poco para descansarlos un poco de tanta teoría, pero con el avance de la tecnología y de las máquinas, y teniendo en el horizonte una lucha, digamos, entre las máquinas y el hombre, o el hombre que se va robotizando y que cada vez va, digamos, como transformando lo humano en máquina, esto me parece una idea tremenda. Yo me preguntaba si lo humano es la maldad
¿no? Si lo humano, y si es eso lo que de alguna manera reconocemos como propio del humano, que no lo vemos en los animales, ¿por qué lo veríamos en las máquinas, ¿no? Salvo que sean la máquina que se humaniza, ¿no? En fin, me pareció para un debate también interesante. Este, digamos, ¿qué pasaría si se elimina cada vez más lo humano con la tecnología, los robots, las alteraciones genéticas, en fin, ¿no? Que parece que vamos camino al fin de la civilización humana, ¿no? Con estas ficciones que no son tan lejanas de los avatar y los clones y demás. Bueno, esto para un pequeño descansito. Entonces, bueno, retomo ya para ir cerrando, o más bien abriendo la palabra de ustedes. Digo que el odio-enamoramiento, entonces, es el término que usamos precisamente para decir que entre odio y amor no hay un corte tan claro y tan preciso como a veces pensamos, sino que son estructuralmente inseparables. Dicho de otra manera, el odio y el amor están hechos de la misma estofa. Cuando Freud hablaba de ambivalencia, y en especial cuando lo hicieron los post-freudianos, se sustancializó mucho el amor y el odio como fenómenos hechos de dos sustancias distintas. Incluso recordarán la referencia a Eros y Tánatos, por ejemplo, ¿no? Que se usaba como dos fuerzas que pelean en el universo de la humanidad. La perspectiva de Lacan, esto también lo vemos en el avance de los argumentos de las películas de ciencia ficción, donde no está tan claro que el bien y el mal estén separados, ¿no? En todas las sagas de Batman y demás, que también podríamos eh, discutir en algún momento, vemos que es una zona gris, digamos, donde no es que están los buenos y los malos. Bien. Entonces, decía, eh, la perspectiva de Lacan es distinta. Hay un dualismo pulsional, pero eso no se reparte en los términos de un dualismo amor-odio, que es tal vez lo que dio lugar a un mal uso del término ambivalencia, suponiendo que eran dos fuerzas contrarias. Para Lacan, y esto es muy importante, amor y odio son la misma fuerza. Esto quiere decir la odio-enamoración. Es la misma fuerza, no hay un corte y es, es el odio primero. Comentábamos la vez pasada que el odio-enamoramiento resulta una pasión ambigua donde el sujeto no puede desprenderse del otro, aunque no lo soporte. Lo desea, lo necesita, pero al mismo tiempo lo rechaza, lo ataca, lo denigra. Esto es muy visible, por ejemplo, en las relaciones donde hay celos, obsesión o dependencia que comentábamos la vez pasada. El amor al prójimo aparece así como la ficción que vela lo real de un odio primordial, como dice Lacan en el Seminario 7. Entonces, eh, para ir como presentando una especie de síntesis, el odio no se dirige al semblante, el amor sí, ¿no? En el amor tenemos todo el juego del semblante, sino que el odio se dirige al ser. Y el odio en su extremo, digamos, cuando está desmezclado, cuando está purificado, cuando se impone, va hacia la destrucción y persigue incluso a la víctima más allá de la muerte. Es decir, que no basta o sea, no se calma con la muerte de la víctima que encarna ese cajón, ¿no? Sino que sigue. Bueno, un poco esto es lo que preparé para debatir. Pensé que con esta cuestión, que bueno, un poco se dio en las reuniones preparatorias al interior del espacio entre los integrantes, surgió la cuestión de la película del brutalista, que tiene como protagonista
a un inmigrante. Entonces, bueno, Beatriz preparó una reseña para discutir un poco tomando esa referencia o otras que puedan surgir de la conversación. Bueno, Rosa, te dejo la coordinación, creo que Silvia levantó la mano. Sí, muy bien, muchísimas gracias, Viviana, muy interesante el recorrido. Y antes de pasar a Beatriz, quiero dejar una pregunta en el aire, ¿no? Que podremos debatir después. Pienso primero que podemos escuchar a Beatriz. La pregunta que se me formuló, y a lo mejor es una tontería, pero es como aterrizar un poco los conceptos, es que me cuesta un poco entender cómo que la segregación como una expresión, ¿no? Del odio en lo real social, ¿verdad? Dice que la segregación es inherente al discurso. Si resulta que el odio no es dialéctico, ¿cómo lo podemos ver que está, como tú dices, inherente al discurso como algo estructural? Resulta que no es dialéctico. Se me armó esa interrogación, ¿no? Con relación a lo que estás planteando, porque me parece muy interesante hacer ese contrapunto. Y por otro lado, que también me pareció que era interesante rescatar, es cómo esta pregunta de cómo responder a partir del psicoanálisis, cómo responder ante este real social, ¿no? Cómo respondemos los psicoanalistas. Y pensé que precisamente no cerrar los ojos, como plantea Briol, ¿no? En su conferencia, es esto, hacer un seminario precisamente poniendo sobre la mesa y al debate lo que desde el psicoanálisis entendemos por odio, pero también desde otros podríamos tener otras perspectivas, ¿verdad? De cómo se entiende el odio, sobre todo en las expresiones que tiene en lo social. Me parece que eso es una pregunta que atraviesa todo, ¿no? Cómo se responde desde el psicoanálisis y el psicoanalista en su práctica, si recibe o no recibe pacientes que tengan el mal del odio. Ujú. Bien, sería interesante saber si llegan estos pacientes a las consultas. A mí solamente una vez he tenido una paciente que odiaba, pero a lo mejor si a tiempo lo puedo comentar o cuando me toque dar la clase también puede ser. Entonces, bueno, Silvia, ¿te parece que le doy la palabra a Beatriz para que nos hable del brutalismo y después la palabra a ti? ¿O tú quieres ahora? Yo era muy cortito porque tiene que ver con esto último que dijo Vivi, si no nos desviamos a la película. Dos cositas. Una, relación también con esto que vos decís, que si el odio está en una suerte de continuidad con el amor, ahí se me arma la pregunta, si el amor tiene semblante y el amor es dialéctico, ¿por qué el odio no sería dialéctico si está en esa solución de continuidad? Y es más, en el tratamiento analítico, sería imposible de hacer nada con el odio si el odio no es dialéctico. Eso me parece una pregunta clínica. Y lo otro que todo el tiempo me vuelve y lo tomamos la vez pasada y lo vuelvo a retomar porque me gustaría que lo conversemos, cuando Vivi habla esto último de Lacan y esta unión continua entre el amor y el odio, la frase tan conocida de Lacan, te amo a ti porque amo en ti más que tú el objeto, por eso te mutilo, me parece que no es ajena para nada a, Ujú. como decía Vivi, me explicaba muy bien Vivi esto del odio y enamoramiento, y también, bueno, poder repensar, seguir dándole vuelta a esto del amor-odio. Me parece que es algo a conversar y a tratar de escuchar en la clínica. Sería eso. Y ahora sí, perdón. No, me parece válido. Antes de darle la palabra a Beatriz, pobre que está con el tema, pero me parece porque después se me pierde un poco la idea, ¿no? La cuestión de la segregación como inherente al discurso es fundante. Siempre hay un resto, para que se funde el discurso, hay un resto que debe ser segregado, ¿no? Es
lo que decimos, ¿no? Que hay una parte de goce que se tiene que perder, hay algo del orden como de una separación del objeto y del sujeto que es fundante. El asunto es que cuando eso que tiene la condición de resto se vuelve ese uno, cuando eso que se ha rechazado, eso que es del orden del rechazo y que es fundante, se vuelve radical. Este es un poco la interpretación de Lacan y esto es lo que me parece interesante porque segregación siempre hay, dice él, es inherente, es necesaria, es lo que hace al discurso, es lo que hace al sujeto, es lo que hace al hombre. El asunto es que eso, que debería ser un resto, una parte, una porción, podríamos decir, cuando eso comanda, ¿no? Cuando comanda el rechazo de eso. Y entonces se vuelve, digamos, ¿cómo decirlo? Justamente violento, podríamos decir, cuando cobra el estatuto y de la violencia y del odio y del afán, digamos, de toda esta vuelta que dimos en relación a la extimidad, que se presenta en el otro, ese objeto, esa parte que rechazo de mí, y cobra la condición de imposible de convivir con eso, cobra la condición de querer exterminar eso que con toda esta vuelta que ya presentaba Silvia en relación a la extimidad, es mío pero está en el otro, ¿no? Por eso odio en ti esa parte mía, ¿no? Es un poco la vuelta. Y me parece que tomando un poco eh, bueno, y un poco la pregunta de Silvia, ¿no? Si el odio real no es dialéctico, es ese el que no es dialéctico. Es como una parte que no es dialéctica, así lo entiendo yo, ¿no? Digamos, después toda la cuestión que pasa con el Edipo, lo que se mezcla con el amor, los semblantes, la vuelta en lo contrario, todo el aparato, digamos, de civilización de ese cacón, es lo que funda las capas y capas de la neurosis y del lazo con el otro, pero lo que dice Lacan es que, digamos, eh, no me gusta decir la verdad, pero en el fondo o en la esencia brota de eso, o sea, como si eso fuera el germen eh, fundante que cuesta tanto reconocer, ¿no? Y que entonces sobre eso se arma toda la civilización y lo civilizado. Y tomando el último punto que decías, Rosa, coincido contigo, ¿no? Que la forma de responder, eh, digamos, una de las formas de responder es hacer un seminario sobre el odio, ¿no? Y poder soportar la mirada allí sobre este real. Después me pareció muy interesante lo que toma Silvia Tendlers, la cuestión de la singularidad, porque ese discurso de la singularidad va en oposición o en descompletar la tendencia al todo y a la ley de hierro que, que trae consigo la violencia, el rechazo y la segregación. Y después un punto que me pareció muy interesante, pero me voy a desviar un poco, pero lo presento, que me pareció muy interesante que está dentro de las pasiones, lo que podríamos decir la pasión de la ignorancia, que es lo que decía Lacan para el psicoanalista, la docta ignorancia, que no es la pasión del neurótico de no querer saber, o sea, de cerrar los ojos, sino justamente desde el no saber y el deseo de saber, soportar la mirada allí sobre este real social, clínico, humano y digamos que encontramos, ¿no? Yo creo que en nuestra clínica no encontramos la cuestión pura porque la cuestión pura la encontramos en la cárcel, quizás, ¿no? En la cárcel o en las guerras o en campos, digamos, más extremos. Pero yo creo que sí que en la clínica encontramos, podríamos hacer quizás alguna,
pensando para el segundo semestre alguna mesa clínica, por ejemplo, ¿no? Para ver estos temas en la clínica, ¿no? En el estrago, en fin, en esa imposible separación del otro que odio. eh, bueno, en fin, pero eso me pareció súper interesante, ¿no? La cuestión en relación a la pasión del psicoanalista, allí, también como respuesta. Ujú. Bien, le damos la palabra entonces a Beatriz, de Enel Medellín, ¿no? O Bogotá. Bogotá, Bogotá. Ay, disculpa, de Bogotá. Ujú. Bueno, sí, bueno, gracias, muchas gracias Silvia, y muchas gracias Viviana por la introducción. Realmente yo estoy respondiendo a una invitación que hace Viviana. Hace, porque en la preparación de este tema que tuvimos, pues la película El Brutalista salió como uno de los temas o digamos una de las posibles vías para poner en acción todo esto que ella nos trae, toda esta violencia segregativa y demás. Y en el momento que ya lo está preparando, pues como que pregunta a ver quién ha visto la película y si podíamos hacer una pequeña reseña de los temas que de alguna manera se relacionan con estos temas que ya nos trajo hoy, como es toda esta violencia derivada o relacionada con la segregación y creo que mucho más, porque la película realmente plantea varios aspectos, yo creo que el tema del odio les cuento un poquito, tal vez muchos de ustedes la han visto y quizás lo que yo voy a decir ustedes lo pueden completar o complementar o quizás ligarlo a todo lo que nos ha traído Vivian. En todo caso, la película es una película que acaba de pasar por los Óscares, gana premio al mejor actor con Adrien Brody, que hace del arquitecto que es el protagonista, también gana premio al guión, gana premio a la música. Bueno, es una película muy larga, es una película de 3 horas y 20 minutos y su director se llama Brady Corbett, así como para ambientar un poquito el tema. El brutalista, que es un término también tomado del arte realmente, es un lenguaje de la arquitectura muy conocido de mediados del siglo pasado, donde los materiales empiezan a mostrarse con toda la fuerza, al desnudo, y el protagonista que se llama eh, Laszlo Todd es un arquitecto precisamente que viene de la Bauhaus, que la Bauhaus fue una escuela muy importante eh, de arte, de arquitectura, donde nacen los diseños, diseño industrial, diseño gráfico, y muchos de ellos eran judíos y marxistas, la mayoría. Y entre ellos está, pues, este personaje que se llama Laszlo Todd, que no es que haya existido, es un personaje ficticio, pero es un arquitecto judío que está en un campo, digamos, logra escapar del holocausto, el holocausto y logra emigrar a Estados Unidos después de dificultades, como ya lo hemos visto muchas veces. Entonces va a llegar a Filadelfia y llega a Filadelfia, a Estados Unidos, hacia mediados del siglo, donde también hay una cantidad de situaciones, la industrialización, todos los beneficios que está tomando de la guerra, pero también mucho conservadurismo, y llega, tiene algo de familia allí, llega a vivir, lo recibe un primo que está casado con una mujer que se llamaba Atila, casado con una mujer católica, muy católica, conservadora que de alguna manera lo reciben, una de las cosas que dicen es que lo reciben porque cómo no lo van a recibir allá dice que es familia, pero sin embargo, desde la entrada ya se nota una extrañeza y algo que no cuadra, que no va ni de parte de él ni de parte de ella. Entonces, el primo como que ha tenido ya toda una transformación, se ha hecho mucho más a la vida norteamericana, incluso se cambió el nombre para poder insertarse allí, es decir, no llegar como judío, sino que ahí hay otro detalle, es otro nombre, para tratando de insertarse en una sociedad que no lo vea como extraño, sino que lo acoja. Entonces tiene un almacén de muebles, pone el nombre Miller Sons, el nombre del almacén, no tienen hijos, pero
el valor de la familia en Estados Unidos es muy importante, entonces dice que eso atrae. Entonces fíjese en la cantidad de movimientos que hace para evitar la segregación, sin embargo esto se filtra por todos los lados. En un primer momento, entonces lo recibe en su casa, pero lo trae como un empleado, ya de una vez lo relega a un cuartico chiquito, de alguna manera ya eso de la familia y de tratarlo como igual a igual, ya empieza a no verse y lo pone a hacer muebles y entre esos hace una de las sillas, digamos, más contemporáneas que se estaban haciendo en la Bauhaus y se pone en exhibición que para la esposa de este, que no, pues no es una mujer como que esté en ese tipo de cultura ni demás, le parece que es como un triciclo, que es una silla como triciclo, le dice. Entonces empieza a haber una cantidad de choques y de diferencias culturales y de segregación total a este Laszlo, que también tiene todos sus rasgos fisionómicos de judío, su nariz, y ella dice que ella conoce a alguien que le puede arreglar la nariz, por ejemplo, porque le parece que ahí ya hay un rasgo que no encaja. De todas maneras, a él finalmente hay una situación con ella, también hombre, mujer, hay unas situaciones ahí de acercamiento, eh, de coquetería y demás, pero sin embargo, después dice ella que es que él quería abusarla o quería como aprovecharlo. En todo caso, el primo lo echa y empieza este tipo a andar en las calles de Nueva York. eh, mm, bueno, no, antes de eso, perdón, antes de eso, se encuentran con, yo creo que a raíz de la silla pasan los hijos de un millonario que va a ser fundamental en esa película y le mandan a hacer, que se llama Harrison, Harrison Lee Van Buren, porque también muestran como ese surgimiento del industrial, del millonario, de un nuevo rico que va a contrastar con la cultura que trae europea, de toda esta escuela de la Bauhaus y demás. Entonces, pero ellos le mandan a que le hagan una reforma al estudio de su padre que va a cumplir años. Entonces él llega, hace todo, hace una cosa mucho más minimalista, muy de acuerdo con la arquitectura de la época. Llega este hombre y le parece espantoso, lo tira, que es ese gusto. Desde ahí vuelve a haber todo un desencuentro, pero hay una revista muy importante de la época de arquitectura y de diseño que la saca como un ejemplo de, de un buen diseño. Entonces ya con eso, este tipo vuelve y se recupera porque como de salir como de ese estado de estar en la derrota y vuelve a alzarse, entonces Harrison ya lo contrata, lo lleva. Pero bueno, en esa época, ya no me acuerdo exactamente la secuencia, tal vez en ese momento, pero en esa época, en ese momento es cuando hay esa desaveniencia con la esposa de su primo y lo echan de la casa, entonces a él le toca irse a vagabundear por todo Nueva York. Él le parece que tiene un problema de salud o tuvo algún accidente en el barco y algo de heroína le tocó, entonces él se vuelve adicto a la heroína, pasa hambre, le toca ir a vivir con una serie de personas que están en la calle, entonces ahí se muestra toda la segregación social y sobre todo con los inmigrantes de una manera muy fuerte y con los negros, él se hace muy amigo de un negro, es decir, ahí como hay como que todas las posibilidades de la segregación, con los negros, con el inmigrante, con el judío, con la mujer, de alguna manera es como unos desencuentros ahí enormes. Entonces la primera parte de la película es esa, la segunda parte es Una que cosa, ya... Beatriz, lo que me parece también que agregaría a esto es que muestran todo el tiempo esta condición degradada y de objeto de desecho de este hombre que era un arquitecto súper talentoso, etcétera, pero aparece así, eh, digamos, consumiendo heroína, segregado. Sí. O sea, es una versión que en el debate que armamos a mí me chocaba mucho porque muestra como, pero quizás a la luz de la época y de todo lo que estamos hablando, es ese lado, digamos, del objeto de sacrificio del inmigrante, ¿no? Donde podría mostrarse otra historia del inmigrante, como todos esos inmigrantes que llegaron a la América y que hicieron la América y que desarrollaron profesiones, empresas, arte. Sabemos que América está hecha de estos inmigrantes en su florecimiento, pero la película lo que muestra es el inmigrante en su degradación más,
obscena, podríamos, a mi gusto, ¿no? Digamos, tiene como una cosa muy brutal, como lo dice el título, ¿no? De este objeto de sacrificio a los dioses oscuros. Sí, y pienso que esa es puede ser una historia, como tú la dices, tal vez se devela esa historia, porque muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos es a trabajar, como dice, no se dice los Estados Unidos, sino los esclavos unidos, a trabajar y a ser muy degradados. Pero bueno, en este caso tenía todas esas condiciones y lo que sí, la tratan en algún momento como un genio, pero inmediatamente Mm. lo patean y lo voltean, incluso en la segunda parte. Ya ha venido la esposa, que la esposa está paralítica. Bueno, muestran toda la tragedia del holocausto, toda la cosa con los judíos, de todas las maneras. Pero al final, en la película, en la segunda parte, el mismo Harrison, hay una escena que insinúa que viola a este hombre Lo y insinúa, lo muestra claramente. muestran. Y como que ya el desecho está ahí totalmente, el objeto puesto allí. Y entonces esa es la primera parte. En la segunda parte ya él entra como el arquitecto para Harrison, le manda a hacer un edificio enorme, iba a ser como la consagración, pero pasa esta escena, la esposa protesta ante la familia, los echan, bueno, también la degradan, ya no son los amigos genios o el amigo genio, sino que es pateado. Y bueno, creo que es por ahí. Finalmente él logra salir adelante, pues al parecer, pero sí está todo, yo creo que toda la violencia, la segregación que tú hablabas, el odio a ese goce del otro, está puesto al goce del otro en el gusto, al goce del otro en la forma de la relación, al goce del otro en las formas de vida. Bueno, yo lo dejaría ahí, creo que hay muchas Sí, otras personas que podrían, seguramente la vieron y podríamos, de acuerdo con lo que dijo Viviana, pues precisar algunos otros puntos. sí, y lo último es que Marita en el debate lo que comentaba es que este Harrison quiere poseer ese talento, ese arte de la arquitectura, esa genialidad de este hombre que además está en una condición de absoluto desecho y que esa violación es como la pretensión o el intento de él de obtener eso, ese talento, eso del otro, ¿no? Donde también se da, pero como en espejo, ¿no? Esta cuestión no tanto de que el otro me va a quitar eso de lo cual gozo, sino que acá aparece este otro queriendo arrebatar el único goce que tiene este personaje, ¿no? Bueno, no hablo más. Rosa, te dejo. Ok, bueno, entonces podemos abrir ya la sala a los que quieran comentar algo, preguntas, comentarios, lo que, lo que podamos debatir al respecto. Yo igual me quedé dando vuelta con algo de la... Pensaba que la segregación, si bien es una cara del odio, pero creo que es su cara dialéctica. Mm, Es la cara, entonces en ese sentido sí se podría pensar como una tramitación precisamente de ese real, Ujú, del real de ese odio no dialéctico, porque al fin y al cabo, para que pueda perderse ese goce y se segregue algo, es porque se entró, se pasó al lenguaje, hay la ujú. posibilidad de discurso, pero ¿qué pasa antes? Antes de ese pasaje al lenguaje. Ahí no hay pérdida de goce, no hay ese segregado. Bueno, Es el una punto. idea. Sí, el punto es justamente como ese retorno en lo real de esa segregación primera, Es ok. Ujú. esa vuelta, digamos, donde eso regresa, justamente la teoría de Lacan es que eso regresa en lo real por el empuje a homogenizar y de alguna manera no usa esta palabra, pero como a renegar de la existencia de esa diferencia estructural. Es decir, que en la medida en que eso se segrega, se funda una singularidad. No hay uno igual a otro. Esto es lo que dice el psicoanálisis. No Ujú. hay uno igual a otro.
pero la tendencia de la época es a que somos todos iguales, a que no hay diferencia, a que todo lo mismo. Entonces, la ciencia que tiende a la universalización, digamos, a justamente a ser el conjunto del todo, ¿no? Y donde todos en el uno del goce, en el mismo goce, eso que empuja, lo que dice Lacan es que retorna en lo real, eh, digamos, que eso que se quiere segregar retorna en lo real. Y por eso es que se produce la cuestión extrema, porque se erigen como estas voces que convocan a un amo que vuelva a poner el orden, como un amo restaurador del orden, que lo vemos en los políticos de hoy día, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, no tenemos que, o sea, solo leer las noticias y vemos que hay como el avance de la extrema derecha democráticamente, digamos, y sostenido, digamos, por los votos, que gritan por una reinstalación de un orden. Y entonces vienen estos salvadores del orden. Ujú. Eh, Sí, yo quería comentar algo, si es posible. Marita, sí, adelante. Eh, Justamente a propósito de lo que habías dicho, Viviana, Beatriz, sobre esta escena que yo considero clave en la película de la violación, ¿no? La violación de Van Buren sobre Laszlo. Me parece que está en relación justamente a la enamoración. Y sí creo que hay un punto en el que la enamoración no necesariamente es dialéctica. Todos conocemos historias, bueno, el cine, por ejemplo, ha puesto de manifiesto estas parejas que no pueden separarse y que acaban matándose. Había una antigua donde los dos caen trepados de una pantalla, no sé si se acuerdan de esa película antigua. Guerra de las La guerra de Rosas. las rosas. La guerra ¿Cómo de se los llama? La guerra Guerra de de los las roses. Rosas. claro. Los dos caen de la pantalla y hay otra de un conocido director francés. Él es Depardieu, creo, y ella es una... Bueno, y el lema de la película es ni contigo ni sin ti. Ujú. O sea, Mm, son amores que acaban en la muerte, ujú, se matan. ujú, Bueno, acá lo que vemos es esa violación que tiene que ver con un amor. O sea, Van Buren en principio está enamorado de ujú, Laszlo, ujú, se ha quedado fascinado y ujú, responde a esa frase de Lacan: amo en ti algo más que tú y por eso te mutilo. ujú, O sea, es el objeto A, eso que veo en ti, lo que te hace agalmático, eso que más amo en ti y que no puedo poseer, hace que te odie. ujú, Lo que me ha parecido interesante es cómo hay una relación entre el odio y el saber. ujú. Entonces, si me permiten, voy a tomar un párrafo de Lacan, Seminario 20, al final de la clase 8, donde dice, lo voy a leer rápido para no agotar: había un tal Empédocles del que, como por azar, Freud se sirve cada tanto como de un sacacorchos. Había un tal Empédocles del que no sabemos al respecto más que 3 versos, pero del que Aristóteles saca muy bien las consecuencias cuando enuncia que, en suma, para Empédocles, el Dios era el más ignorante de todos los seres. Y esto muy precisamente por no conocer en absoluto el odio. Ujú. Es lo que los cristianos más tarde transformaron en diluvios de amor. Desgraciadamente, eso no pega, porque no conocer en absoluto el odio es no conocer en absoluto el amor tampoco.
Si Dios no conoce el odio, está claro para Empédocles que sabe menos que los mortales. De manera que se podría decir que más el hombre puede prestarse a la confusión con Dios, o sea, creer que es aquello de lo que la mujer goza, creerse que él es aquello de lo que la mujer goza, menos odia. Cuanto más se cree Dios, menos odia, más ignorante es. Ujú, Y por otro lado, para darle un giro, en el libro Actualidad del Odio, ujú, ¿no? De Anael Leibovitz-Kenen, justamente en el capítulo no sé si es en ese capítulo, donde dice todos iguales, todos rivales, para hablar de la época, ¿no? Todos iguales, tú has dicho, Viviana menciona eso, todos iguales, todos rivales. Bueno, hablando ya de otra cosa, está hablando de la posverdad y cómo la posverdad tiene importancia, me parece muy interesante ese ángulo, ¿no? Habla de algo que Lacan también había mencionado, pero ella le pone una palabra, dice, entonces la posverdad se torna entonces uno de los medios privilegiados del odio al otro que pasa por la misología. Esa es la palabra que ha incorporado ella. La misología es el odio al saber y al pensamiento, que siempre cuenta con sus adeptos, pero que parece conocer un aumento inédito de su vehemencia. ujú, Hay odio al saber y al pensamiento, o, como en la película, odio al talento del otro. ujú, Se odia su talento justamente porque tiene un valor agalmático. ujú, Y como no lo puedes poseer, lo ujú, quieres destruir. ujú. Entonces hay una relación curiosa entre el odio y el saber. Si no se odia, hay ignorancia. Y cuando el odio se extrema, hay destrucción. Ujú. Bueno, eso. Tal Pero cual. que en la película recuerdan la frase, dice, la frase que es el eslogan, digamos, de la película es, no se trata, jugando con una frase conocida, no es el destino, sino el camino, pero lo pone al revés, no es el camino, sino el destino, Mm, porque lo que hace Laszlo al final se supone es encontrar su destino, entendido en este caso como aquello que le permite finalmente llegar a su destino, que es realizar su talento, ir en el sentido de su talento. Gracias a su mujer consigue ir en ese sentido, ¿no? Eh, Mientras que para Van Buren, que está en el discurso capitalista, él solo es en la medida en que tiene dinero y poder. ujú. No hay en ese sentido destino como causa, entendido como causa, como lo que causa. Ujú, Eh, y es lo que el otro odia, porque lo que le envidia, digamos, es esa suerte de sustancia gozante, entre comillas, que le otorga la causa que lo habita. tal cual. Ujú. Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Marita, me parece muy preciso. Hay otra película, por ejemplo, que podríamos llegar a analizar, que es Kill Bill, la película de Tarantino, ¿no? Donde toda la cuestión, ahí tenemos toda la cuestión de la venganza y del odio de la protagonista contra Bill y hasta matarlo y aún tanto, digamos, sigue vivo. La cuestión de, digamos, bueno, da para analizarlo, pero es otra película que podríamos agregar aparte de La Guerra de los Roses y las que mencionaron. Este, y me parece que justamente eh, en esta, en esta versión, digamos, del millonario que, digamos, lo tiene todo, pero no puede tener esa sustancia gozante del talento
y de esa genialidad y de esa cuestión, eh, desconoce y reniega la cuestión del no todo. Me parece que ahí, y que es justamente uno de los puntos que, digamos, podríamos también tomar, que justamente es como la versión del odio, del amor erotómano, ¿no? De ese amor que termina destruyendo. Justamente el punto del psicoanálisis es que el psicoanálisis reconoce esa incompletud, digamos. Me parece que en la medida en que se quiera todo, se quiera poseerlo todo y que no se admita el que no hay relación sexual y que, digamos, hay una imposibilidad hacia el todo o hacia la completud, entonces es que se impone, eh, digamos, por decirlo así, ese mal que habita en el corazón del hombre. Entonces me parece que en ese sentido es muy interesante de que el psicoanálisis, y otro tomando un poco la pregunta que retomaba Rosa, ¿no? De cómo responde el psicoanálisis, me parece que en la medida en que la ética del psicoanálisis está orientada por el no todo, ¿no? Por la inconsistencia y por la asunción de ese real indialectizable, ¿no? Así De es, que sí. justamente en el final del análisis es que el, el- el- el sujeto se confronta con eso y se lo traga, digamos, en un sentido. El Dasein, ¿no? Se traga eso, y ya no puede renegar más Ajá, de que está hecho de ese horror. ajá. Entonces, bueno, me parece que ahí es justamente lo que pacifica la, la cuestión de la intolerancia al goce, ¿no? Porque hay ahí como una especie de asunción de ese real. Entonces, bueno, es un poco más complejo, pero me parece que Perfecto, sí, porque es el no todo. La respuesta del es- psicoanálisis es sí, por el no todo que tiene que ver en ese sentido con el goce femenino, no la respuesta desde el lado de lo fálico, que es el todo, lo completo y es un infinito enumerable, mientras que este es otro. Eso me hizo recordar la respuesta de Anael en este libro Actualidad del Odio, dice, está en el mismo sentido. Si en ese sentido Lacan pudo argumentar que la verdad es mentirosa o que ella tiene estructura de ficción, solo es preciso ver allí una provocación para bien decir lo real que la verdad aprisiona. ujú. Ya, la verdad es mentirosa, pero eso es una provocación para decir mejor cada vez. Como dice, bien decir lo real. Bien, decir lo real que la verdad aprisiona. Página Claro, 25. buenísimo. Ujú. Bueno, yo creo que con esto sí podríamos dar por concluida nuestra reunión de hoy. Ya son las 9:30, ¿no? Por eso. ¿Les parece o hay alguien más que quiera intervenir? Bien, lo dejamos hasta aquí entonces y nos volvemos a reunir el 8 de mayo. Vale, vamos a hacer circular la bibliografía, Rosa, Sí. para la clase del 8. Ujú. Ujú. Bueno, la van a recibir en sus correos, ¿vale? Muy bien. Buenas noches a todos y muchas gracias por asistir. Gracias, muy Bueno, bien. Chao. Muchas gracias. Gente. adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.